Bienvenidos a un nuevo debate de Café con Talento. Yo soy Juan Martínez Salinas y me acompaña mi compañera Noelia Bermúdez, que somos los co-creadores del canal de debates empresariales sin ánimo de lucro, Café con Talento. Ya vamos por la quinta temporada y bueno, pues estamos ya en el tercer debate del 2023. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues ahora procederé a presentaros a las personas que nos acompañan, pero el tema que hemos elegido hoy es el feedback en las organizaciones. Y claro, normalmente voy a hacer un poco una breve introducción antes de presentar a Noemí y a Darío. Bueno, al final la evaluación del desempeño siempre se ha hecho, ¿no? Lo que pasa es que es algo que se hace semestral, anual, bianual, y claro, al final esto pues sí que está bien, pero el feedback debería de ser más permanente en el tiempo, ¿no? Tiene que ser una conversación profesional, adulta, en el que haya una mejora profesional y una evolución, no centrarnos solo en lo negativo, sino también reforzar y resaltar lo positivo de esa persona. Y bueno, yo creo que todos los equipos directivos y mandos intermedios tienen claro que tienen que hacer el feedback o la evaluación del desempeño en las empresas. El problema viene que muchas veces no les enseña a nadie a cómo hacer ese feedback, esa evaluación. Y claro, son subjetivas porque muchas veces la gente lo hace como puede y como sabe con los medios que tiene. Entonces, muchas veces yo veo que ocurre esto, ¿no? Ya asociamos el feedback a, a lo malo. ¿No? Y claro, hay que acompañar también a la persona en esa evolución, en esa mejora, porque igual tus equipos no saben alcanzar algún objetivo y tú le tienes que asistir, que ayudar. Y yo creo que hay que ir más hacia, hay que pasar del feedback al feed forward, ¿no? A aceptarnos mucho más en ese lado positivo para conseguir que la persona evolucione y mejore. Bueno, yo creo que he abierto ya ahí un abanico de temas. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es proceder a presentar a los dos ponentes que nos acompañan, que bueno, ya le doy de parte mía y de Noelia las gracias por querer participar y sumarse a nuestro debate. Bueno, voy a empezar por Darío, y bueno, él lleva en desarrollo, Darío Collado, él lleva en desarrollo de recursos humanos desde hace más de 16 años, psicólogo organizacional por la Universidad Complutense de Madrid, más, tiene un máster en dirección de recursos humanos por el Centro de Estudios Financieros de Madrid, PDD por IES, y bueno, tiene muchos más estudios. Actualmente es Senior Human Resources Business Partner en el Banco Central Europeo, en Frankfurt. Ha trabajado previamente en puestos de diferente índole en el campo de recursos humanos, en el Banco de España, en Correos, en Idealista. Bueno, también colabora a nivel formativo en la Universidad Oberta de Cataluña y en la Universidad Isabel I, y actualmente está cursando el doctorado en psicología organizacional. Y bueno, se ha formado pues en muchas disciplinas que tienen que ver con las nuevas metodologías de recursos humanos, ¿no? Como puede ser metodologías ágiles, transformación digital, people analytics. También dejar claro que la intervención de Darío en este debate refleja su opinión personal y que no necesariamente tienen que coincidir con las del Banco Central Europeo. O sea, que es una colaboración puramente personal. Si me dejo algo, Darío, lo puedes añadir tú luego. Bueno, y después nos acompaña Noemí Vico, que ella es consultora, docente, coach, conferenciante y escritora especializada en el desarrollo de habilidades y en procesos de innovación a través de diferentes enfoques como Agile. Lleva más de 15 años trabajando por su cuenta y cuenta con empresas muy importantes como clientes, como puede ser Ernest Young, ING, Grupo Telefónica, Grupo Lactalis, Grupo Mutualidad de la Abogacía. Es coautora del libro Smart Feedback, Conversaciones para el Desarrollo del Talento, de la editorial Lead, que ya va por la cuarta edición. Y bueno, también tiene otros dos libros, Cómo crear un perfil perfecto en LinkedIn, de la editorial Roble, y Modelos organizativos y nuevas formas de trabajo, también de la editorial Roble. Es licenciada en publicidad, con un máster en dirección general de empresas, con estudios universitarios de psicología, bueno, es coach ejecutivo, educativo y de equipos nivel PCC, y bueno, está certificada en multitud de metodologías que podría pegarme aquí
2 horas hablando. Entonces, bueno, pues también pues Debería, podéis visitar sus que perfiles debería de LinkedIn. añadir, Sí. sí, digo, Juan, debería añadir en lo de consultora también, adicta a las certificaciones de lo que sea. Forma parte de mi trabajo también. Así que bueno, bienvenidos y por abrir un poco Bienvenidos, muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. por abrir un poco el debate, ¿qué es para vosotros el feedback? Venga, Noemí. Empiezo yo. Bueno, el feedback es esa conversación en la que hablamos sobre el comportamiento de otra persona, con lo que conlleva de emociones, con lo que conlleva de afectará nuestra relación o no que yo le diga esto a esta otra persona y con lo que conlleva también de cariño, porque para mí el feedback es una forma de generar capacidad en los demás, de generar capacidad tanto en lo positivo, reforzando lo que funciona como ofreciéndole una visión adicional a lo que está haciendo. Yo siempre pienso cuando hacemos los talleres de feedback en la diferencia entre usar una lupa o usar un espejo. Con la lupa estás como así en una posición, a ver dónde está el fallo, aquí. Y con el espejo al final es como que le enseñas a la otra persona, mira, esto que has hecho, mira cómo se ve desde este otro lado. Entonces, para mí es generar capacidad y bueno, yo creo que la dificultad es eso, que estás hablando del comportamiento de otro y ninguno, ninguna somos perfectos, por suerte. Mm. Muy buena analogía, me ha encantado la comparación del espejo y de la lupa, ¿no? Coincido plenamente, bueno, con una experta en feedback, madre mía, me voy a tener que comprar el libro y ya te daré mi opinión porque desgraciadamente no me la había leído hasta llegar a hoy, pero vamos, ahora que estoy actualizando mi Bueno, biblioteca, desde luego que va a estar ahí en mis próximas compras, ¿no? Como decía, coincido plenamente, para mí es una herramienta de aprendizaje, o sea, que tú puedes utilizar con tus colaboradores, incluso con compañeros, ¿no? Porque yo creo que también hay que desvestirlo muchas veces de la propia jerarquía que tenemos en los equipos, ¿no? Si tienes confianza, porque está claro que ese regalo pues también hay que darlo con cariño y de forma oportuna, ¿no? Eh, Puedes hacer crecer a personas de tu entorno pues enseñándoles esos puntos a lo mejor más ciegos, ¿no? Como aprendíamos en la ventana esta de Johari, ¿no? En su momento, ¿no? Eh, Dentro de ese mundo de aprendizaje, bueno, también habría que saber elegir el momento adecuado, ¿no? Porque a lo mejor puede que haya ocasiones en las que no estemos muy preparados, ¿no? Para recibir ese feedback porque estemos muy cargados emocionalmente o porque todavía la persona a lo mejor no está en ese proceso, ¿no? Para recibirlo o porque incluso no haya esa relación tan estrecha, ¿no? Como para darlo, ¿no? Pero una vez se da, pues simplemente hay que pensar también muchas veces para qué lo estamos entregando, ¿no? Cuando decías, bueno, pues fijar quizás las cosas que estamos haciendo bien, que son muy importantes y algunas veces olvidamos, pero también las otras, ¿no? Pues cosas que podemos mejorar. Es decir, ¿qué quiero yo conseguir de ese feedback, ¿no? No es solamente quedarme yo a gusto, que muchas veces la gente piensa que es eso, ¿no? Sino, ¿esto para qué le va a servir al otro? ¿No? Y pensarlo un poco en ese sentido, ¿no? Porque nos tenemos que poner en la piel del otro como si lo fuéramos a recibir nosotros en este caso. Hay mucho que hablar, ¿no? Dentro de esto. Yo quizás como último apunte inicial, quizás también sería importante lo de separar el balón del jugador, que se suele decir, ¿no? En lugar de cosificar a la persona o etiquetarla, ¿no? Hablar más del comportamiento de la conducta, como hablaba Noemí, ¿no? Y ahí yo creo que podemos entendernos mejor, ¿no? Y esto incluso lo vemos desde pequeño con los niños, ¿no? Qué sensible hay que ser cuando tocamos determinadas temáticas para precisamente que no se le queden aquí ya imprimadas, ¿no? Y podamos hablar de una forma más tangible, más observable y más desarrollable con respecto a lo que una persona ha hecho o hace habitualmente y cómo lo puede corregir. Ahí podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Porque es observable. Qué interesante ya estas ideas que estáis comentando y esta, como decías, ¿no? Generar la capacidad de crecer, ¿no? Esa visión adicional,
estáis hablando de herramienta, decías, Darío, de herramienta de aprendizaje, es un regalo para hacer crecer y hay que buscar el momento. Estáis ya lanzando ingredientes importantes que debe tener el buen feedback, el pensar el para qué, ¿no? Y habéis hablado también de separar la conducta, ¿no? El comportamiento de la persona. Profundizando un poco más en estas ideas que habéis empezado a lanzar, ¿cuáles son los ingredientes para un buen feedback? O sea, no sé si hay un proceso, si hay algo a tener en cuenta para realmente dar un buen feedback, además de lo que estáis haciendo. ¿Hay algún proceso, alguna técnica que queréis compartir? Yo me quedaría con una frase como para tatuar. Primero conexión y después corrección. Que a veces yo creo que vamos como muy rápido a, venga, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, a la plan de acción. Y la otra persona está todavía y es como no ha reflexionado, no ha hecho suyo la situación, no ha interiorizado, no ha visto el impacto que tenía lo que había hecho o dejado de hacer. Entonces es como cuando le intentas vender algo muy rápido a alguien. Ujú. O yo a veces hablo como las relaciones personales. Cuando te acercas a alguien, por ejemplo, para ligar y vas como muy rápido y el otro está como, espera, invítame a un café primero o algo. Pues esto es primero como generar esa conexión porque nadie se va a comprometer a hacer algo si no confía en ti. Ujú. Y cuando yo confío, cuando me siento tratado con respeto, sin juicio, cuando se me hacen preguntas, se me deja espacio para reflexionar, cuando de alguna manera hacemos todo ese ritual, siempre va a ser más fácil que la persona se comprometa. Al final, psicología, lo sabéis vosotros mejor que yo, es estadística. No, es estadística y probabilidad. Yo nunca sé cómo va a reaccionar la otra persona al 100%, pero sé que si añado ingredientes voy a aumentar la probabilidad de que eso salga bien. Y por lo menos que por mi parte que esté todo como muy medido y muy cuidado para que sea precisamente ese instrumento para ayudar. Entonces yo os diría eso, primero conexión, después corrección y que si no hacemos ese esfuerzo de preparar el terreno, cuidar, revisar cada palabra que decimos, cómo lo colocamos, el impacto es muy diferente. Yo creo que es importante el lenguaje apreciativo, no estar, parece que a veces estamos como nada más que pensando en lo que falta y te falta no sé qué y te falta no sé cuánta. Y es como, vamos a empezar con esto ya está, esto ya está, esto ya está y ahora los siguientes pasos para que sigas creciendo son no sé cuántos. Que es decir lo mismo, pero el impacto yo creo que es muy diferente. Y a veces, aunque la otra persona esté de acuerdo en lo que le estamos diciendo, como no hemos conectado ni generado confianza, puede que diga, ah, pues no, pues porque no me gustas, pues nada. Yo creo que el verdadero trabajo es esa generación de conexión. No sé qué opina Darío de esto. Pues qué voy a decir, que estoy completamente de acuerdo, no tengo nada más que añadir. Partiendo de lo que dices, de generar esa conexión y dije, bueno, evidentemente tiene que haber un terreno previo, ¿no? Porque no podemos ir por la calle despachando feedback, ¿no? O una persona que acabas de conocer y, hola, buenos días, te voy a dar un feedback, ¿no? Pues a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, bueno, una vez se ha dado ese terreno de confianza y bueno, pues de incluso la otra persona o te pide feedback, que también en determinadas culturas, pues oye, Sí. es recomendable y también se va dando, yo creo que más, afortunadamente, la gente te pide feedback, pero ya una vez ve que a lo mejor incluso tú eres observador de esas conductas, que tienes contribuciones o observaciones interesantes, ¿no? Y considera que tus apreciaciones pueden hacerle crecer, o bien porque, bueno, pues ya hay una confianza y tú en un momento determinado puedes introducirlo, ¿no? No hace falta incluso hacer una reunión específica para ello, porque incluso la propia psicología dice que cuando formalizamos mucho algo, la persona puede que se atore, ¿no? Y diga, uff, esto es muy malo o es muy grave, ¿no? Porque me están incluso planteando una reunión para conversar sobre algo, ¿no? Incluso se puede trasladar de una forma un poco más natural, ¿no? Sin tanto formalismo, ¿no? Pero bueno, una vez ya se ha generado ese caldo de cultivo, yo diría que ingredientes básicos que debe haber, bueno, que sea específico,
que es algo como muy obvio, pero algunas veces la gente no aterriza tanto y se queda más en generalidades, ¿no? Entonces no va un poco a la conducta, al comportamiento que ha acaecido, y cuanto más específico, mejor. Y es que tú quieres ser un líder de la gente, pero luego no sales de tu despacho. Yo no te veo todos los días salir, pasear los pasillos, preguntarle al becario qué tal le va o a esta persona, ¿no? O sea, intentar ser específico, ¿no? Luego que esté incluso adecuado en cuanto al tiempo, ¿no? Lo que se suele hablar de la metáfora está del pescado, ¿no? Cuando ya el feedback sería como un pescado no espinoso, que es complicado, que tienes que quitarle las espinas y que si dejas un poco en el cajón, pues empieza a oler mal, ¿no? O sea, el feedback hay que darlo antes de que se convierta realmente en un problema, ¿no? Entonces, como no esté adecuado en el tiempo, aparte de que se pueda convertir en un problema, incluso pierde relevancia, ¿no? Porque a lo mejor es que la persona ni se acuerda, que es un poco lo que hablaba Juan al principio con esta vieja escuela de evaluación de desempeño, ¿no? Donde la gente recibía prácticamente el feedback a los 6 meses o 12 de que algo hubiera ocurrido y le iba el manager con el detalle, me acuerdo de la reunión de no sé qué, y dice, bueno, ya, pero que esto ya Pero no me yo ya sirve no me para nada, acuerdo. ¿no? Ni me acuerdo ni te sirve para nada, porque a lo mejor llevas 12 meses haciendo mal las reuniones, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente yo creo que también se ha mejorado en ese sentido, en determinadas culturas, y cuando algo sistemático se da, pues bueno, te lo van a contar, ¿no? Y luego también un poco en base a lo que comentabais, ¿no? Que es desde la humildad, desde el respeto, no es una verdad absoluta, es decir, esto tiene que quedar muy claro. Puede que la otra persona realmente lo aprecie y lo acepte y esté incluso en relación a lo que ella misma ha observado, como que diga, mira, pues no estoy de acuerdo. O sea, el feedback no es para estar de acuerdo, es sobre una realidad, una persona está viendo un punto de vista. Luego ya lo que hagas tú con esto es cosa tuya, ¿no? Pero tampoco podemos pretender que la otra persona va a comprar 100% lo que le estamos diciendo, porque a lo mejor ni siquiera es verdad o no es correcto al 100%, ¿no? Es simplemente un punto de vista más. Bueno, nos habéis dado los ingredientes, pero claro, ¿cómo integramos el feedback en la estrategia de la empresa y educamos a las personas a utilizarlo de forma adecuada y constructiva? Porque yo creo que esto tiene que ser estratégico, ¿no? No sé si hay algún proceso para hacer esa metodología con la flexibilidad y asumiendo que cada empresa es diferente, ¿no? Pero yo creo que sí que debería de estar protocolizado, ¿no? Tendría que estar como un proceso estratégico. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que aquí lo importante es el ejemplo. Más allá y por encima de procesos y otros temas es el ejemplo. Y a veces falla en las organizaciones esto porque pedimos cosas que no hacemos. Cada organización, ahora Darío nos contará, pero dependiendo de la cultura, los enfoques yo creo que son muy distintos. Hay organizaciones que lo tienen muy interiorizado, cada año hacen esfuerzos por recordar cómo hacer la conversación, por incorporar formación, por dejar de llamarlo incluso feedback para llamarlo conversación continua. Y hay otras que siguen llamándome los meses de enero porque es el único momento en el que se acuerdan del feedback. Y claro, eso tiene el impacto que tiene. No digo que el feedback anual esté mal, me parece bien, es una manera de formalizar un encuentro anual, pero solo, por sí solo, puede ser incluso perjudicial porque, bueno, carece un poco de sentido. Aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si tuvieses un hijo en edad complicada, un hijo de 15 años o un hijo de 3 o 4, y decidieras que solo le vas a dar feedback el día de su cumpleaños. Y el resto del año tú no le dices nada al niño. ¿Qué nos puede pasar? El niño va a ir a la deriva todo el año. No va a saber ni qué está bien, ni qué está mal, ni va a sentir aliento ni cariño, ni va a sentir apoyo, ni va a sentir, pues que, no sé, como que haga lo que haga, nadie le hace una muestra o un poco de dirección a dónde va. Y yo creo que todas las personas necesitamos al menos conocer los límites. Luego decidir qué hacemos con ellos, pero al menos conocer los límites de lo que está en el marco de esa relación, de la relación entre padre e hijo o de la relación de una persona con su empresa y con lo que la empresa necesita, que a veces se nos olvida también, que cuando colaboramos en una organización al final es una relación mutua
en la que las dos partes tienen que obtener beneficio. Entonces yo voy a muchas empresas, en cada una me encuentro una película totalmente distinta. Hay sitios muy avanzados, sitios que empiezan a hacerlo ahora por primera vez, a organizaciones grandes, no le han prestado mucha atención. Y bueno, y lo que suelo ver más a menudo, que no sé si es representativo, lo pongo así entre comillas, es la anual sí o sí obligatoria y luego muy dependiente del manager concreto, hay más seguimiento o no de la gente. En mi caso veo mucho que dependiendo de si el manager tiene gusto por la gestión de equipos o le interesa o es más cercano, hay más conversación y por desgracia me encuentro con muchos que no se sienten cómodos con ese papel, se sienten más cómodos con el tema técnico, entonces se enquista. Yo creo que esto es uno de los grandes dilemas del feedback. No sé, según la experiencia de Darío, que ha estado en grandes Mm. organizaciones, Bueno, cómo como no puedo hablar de mi pasado lo ni de ves. mi presente, porque he visto de todo, claro, rompería Claro. muchas brechas de confidencialidad y acuerdos que tengo escritos, pero no, a ver, yo creo que igualmente coincido nuevamente, para hacerlo de forma estratégica, pues tiene que venir desde arriba, ¿no? Y esto es algo claro. O sea, tiene que ser una apuesta de la organización desde arriba. Pues afortunadamente recursos humanos algunas veces sí que empieza a liderar y a ser oído en el comité de dirección y a lo mejor hay un comité de dirección más moderno y empieza a creer en estas cosas, no como pájaros y flores de recursos humanos, sino como un elemento transformador de la cultura y de la organización, ¿no? Porque si tú introduces esto como algo que realmente puede suponer un cambio cultural, pues bueno, pues las relaciones y los profesionales serán distintos y estarán abiertos al aprendizaje y a ese crecimiento que decíamos antes, ¿no? ¿Para cómo se puede hacer esto? Porque eso es el qué, ¿no? El qué, yo quiero llegar a que haya esta cultura, ¿no? Abierta, de intercambio, de crecimiento y de feedback. El cómo, pues sería dotar herramientas a todos. O sea, desde los propios managers que tienen que recibir esos talleres y que luego no solamente se queden en ese one-off de fueron a un curso, parece que les cambió el mundo, 15 días están hablando y luego ya se les olvida, sino que Sí. lo hagan de forma sistemática, ¿no? Pues una buena práctica que yo veo es tener, si es sostenible y posible, tener una reunión cada 15 días con los colaboradores, ¿no? Si el equipo es muy extenso, pues yo que sé, una vez al mes, incluso puede ser una vez al trimestre, pero por lo menos, o puede haber incluso formatos ad hoc, ¿no? Si está ocurriendo cosas después de un proyecto, antes de una entrega, pero tenerlo como algo más, como ir al gimnasio, como una práctica regular que tú utilizas, ¿no? Esa sería la parte de managers y también la parte de colaboradores, ¿no? Que ellos reciban herramientas para realizarlo, porque esto no puede quedar solo en lo jerárquico, o sea, cómo lo vas a recibir y cómo lo vas a dar. Antes hablábamos de cómo tú hacerlo con el resto de tus compañeros, ¿no? Entonces, en el momento que tú pones herramientas para que la gente empiece a entender esto, cómo funciona, qué elementos tiene y demás, pues es más factible que se pueda suceder en el tiempo y que esto ocurra de forma regular, ¿no? Y que la gente no le aterre, no diga, uff, me van a dar un feedback o me van a reunir para no sé qué. Oye, que no es malo, o sea, que es todo lo contrario, que lo tienes que ver como algo bueno y como algo positivo, ¿no? Y luego ya el corolario sería, pues, las empresas o organizaciones que tengan sistemas de evaluación de desempeño, efectivamente, pues moverlos un poco más a el feedback continuo que siempre comentamos, ¿no? No dejarlo en, oye, pues establezco objetivos, hago una revisión a mitad de año y luego al final, sino cómo lo haces para que haya una continuidad, para que se hablen todas las fases y durante el año no haya sorpresas en la mitad de año y la evaluación final, porque eso sería lo peor que te puede ocurrir, ¿no? Pues como aquel niño que, como decía Noemí, en el cumpleaños siguiente dice, oye, pero es que no hiciste, pues es que no me lo dijiste, ¿no? ¿Vale? Y eso es en la parte de desempeño y luego, pues no sé, en la parte más digital, aunque ahí tengo opiniones un poco todavía mixtas, digámoslo así, sí que es verdad que se ponen más herramientas cada vez más para que haya como feedback visible en plataformas tecnológicas a los empleados, ¿no? Pues como típico posting, ¿no? Que te ponen un feedback tipo Facebook, ¿no? Puede ser privado, puede ser público, etcétera. Pero bueno, sí que en Estados Unidos se da más. Aquí yo veo en Europa que no ha cuajado mucho, pero también será cuestión de que a lo mejor con todo el tema este que estamos viendo ahora
entornos híbridos, entornos remotos, pues muchas veces a lo mejor el feedback no se va a poder dar de forma física o incluso virtual, ¿no? En videollamada. Y nos guste que esto quede ahí reflejado, ¿no? Para que nosotros lo veamos e incluso otros lo vean, ¿no? Oye, pues hiciste una muy buena contribución o me gustó cómo interveniste en tal sitio, tal y cual. Y bueno, se puede quedar ahí en la herramienta, ¿no? Mm. Estaba dándole vueltas a esto que estáis comentando de la cultura de feedback en las organizaciones y me gustaría lanzaros en esa reflexión de, no sé si podéis compartir alguna buena práctica que conozcáis y hago como una doble vertiente, ¿no? A nivel de cultura de feedback, no solamente entendido el feedback, y creo que ya lo estáis tocando en lo que estáis comentando, como el manager a sus colaboradores, sino en todos los ámbitos, o sea, y hacia todas las direcciones, ¿no? Podemos dar feedback también a nuestros managers, podemos dar feedbacks a compañeros, a personas de otros equipos. O sea, esa cultura de feedback, no sé si tenéis algún ejemplo que hayáis conocido, ¿no? De buenas prácticas en ese sentido, de cómo dar feedback. Y ahora decías, Darío, si es público, si es privado, o sea, cómo y en qué momento. Y si lo hacemos de forma directa y presencial, o sea, cómo son buenas prácticas para hacerlo, ¿no? Y como digo, en cualquier nivel de la organización. Y hablando también de culturas, que lo habéis mencionado los dos, habéis hablado de el feedback en diferentes culturas, cómo se da o cómo se pide o qué diferencias culturales hay y si hay algún caso concreto de cultural que influya y que consideréis también que sea una buena práctica que se haga en otros países o en otros sitios que os habéis encontrado, ¿no? Y que podáis compartir, no sé, ¿eh? Varios melones abiertos respecto a al feedback y a la cultura de feedback y al feedback en diferentes culturas, ¿no? Eso. Estábamos siendo como muy ordenados, no sé, Darío, si rompemos orden o estamos así como Empieza por donde hablando, quieras. luego así, porque como están así. Sí, sí, A empieza por ver, donde quieras. vuelvo a ponerme entre comillas porque es una muestra de la realidad que no Sí, tiene sí. por qué ser. Normalmente lo que yo me he encontrado es que cuanto más jerarquizada es la organización, pues menos los que dan feedback son los que menos reciben de alguna manera y como que el feedback es más de arriba abajo, Ujú, claro. como que cuesta un poco más hacerlo. No digo que sea malo o bueno, al final los resultados de las organizaciones tienen que ver con las estructuras que hubo en su momento, que funcionaron en su momento y hay que honrar siempre lo que funcionó. Lo que hay que ver si en el presente eso nos sirve o no nos sirve. Ujú, Y cuando he estado en organizaciones más planas, más líquidas, sí que me he encontrado como menos miedo al feedback, un feedback más continuo, todo el mundo rápidamente lo pide, lo da. Incluso yo ha habido entornos en los que ya me he agobiado de que podéis parar ya de dar tanto feedback a todo lo que hay, y hago algo y me dais feedback. Que bueno, que también yo creo que todo en exceso ujú. puede ser un poco perjudicial. Y he apuntado tres prácticas así concretas que me han venido a la mente con esto del feedback. Uno es el uso de las retrospectivas, que son reuniones de mejora continua, que yo creo que es una buena manera de dar feedback muy constructivo, muy enfocado en soluciones, en futuro y no en remover lo que salió mal. Y yo, de hecho, uso muchas plantillas de retrospectiva a veces para feedback individuales y también para feedback de equipo, que yo creo que es interesante. Antes decía Darío, el buscar tiempo para ver a la gente, pues cada vez que se acabe un proyecto o ahora que se acabe el año, sentarnos un poco a decir, oye, qué cosas han ido bien y vamos a seguir haciendo igual, qué cosas han ido mal y hay que pensar cómo abordarlas de otra manera, qué cosas hemos visto que pueden ser interesantes y vamos a seguir probando, pero desde esa perspectiva de no culpabilizar, de pensar en qué hacemos a partir de ahora. Y al final las preguntas de una retrospectiva siempre son muy apreciativas. Ujú. Y claro, dependiendo de lo que preguntes es lo que te vas a encontrar. Así que para mí los equipos que hacen retrospectivas de vez en cuando, yo creo que es una práctica muy sana, ya os digo, individual o de equipo. También, y al hilo de lo que decía ahora Darío, el tema de los agradecimientos, que todavía tenemos mucho de cuando me van a dar feedback es que me va a caer una buena. Entonces ya vamos a la defensiva. No en todas partes, pero
todavía lo sigo viendo. Mm. Y hay una herramienta que son los kudos, que son agradecimientos en unas tarjetitas que tú le regalas a alguien para, pues, como estaba comentando justo antes, Darío, oye, me ha gustado mucho esto que has hecho en esta reunión, o gracias por ayudarme a no sé qué. Pueden ser pequeñas cosas muy tontas Ujú. que forma parte de esa conexión, de incorporarlo. No solo te voy a hablar de tu comportamiento con una super conversación explicándotelo todo, sino que te voy a decir, oye, gracias por esto. Esto, Noemí, se utiliza mucho Y en las multinacionales anglosajonas, mucho en Estados Unidos, Canadá, se utiliza mucho esta técnica. sí, hay empresas que lo tienen, incluso hay empresas que tienen aplicaciones de móvil para hacerlo internamente con tarjetas virtuales y hay un montón de aplicaciones para hacerlo. Como todo, si nos pasamos de rosca y de repente Ujú. empezamos a agradecer todo, todo muy así, como Claro. que pierde valor. Y si Ujú. agradecemos siempre a los mismos y a otros no, al final también podemos generar ahí un desequilibrio. Pero Ujú. como un buen regalo, una pequeña cosa de vez en cuando, a nadie le amarga un dulce y yo creo que cuando hacemos mucho esfuerzo que alguien nos dé las gracias, aunque no nos diga nada más, ya es valioso. Entonces creo que incorporar agradecimientos puede ser interesante. Ujú. Y la última es una experiencia, una práctica, bueno, un experimento de mis compis de Thinking with You, que es la revisión de la relación, ¿vale? Si entráis en su web, tienen un post de sus experimentos organizacionales y Ajá. este es uno de ellos. La revisión de la relación es que cuando una persona está trabajando en su organización, pues cuando decide que quiere un cambio o cuando ha pasado un año, inicia un proceso en el que le pide feedback a prácticamente todos sus compañeros. Se le asigna un buddy, que es como su acompañante para pedir feedback. Y lo que van haciendo es un poco hacer recogida de qué ha pasado en ese año, qué cosas se han hecho, qué puntos de desarrollo ven que puede tener esa persona, no. Y esa revisión de la relación culmina con una propuesta que de forma sociocrática, pues la gente consiente, dice que ok, o muestra si tiene algún... os hago estos símbolos con las manos porque en sociocracia las decisiones se hacen así con simbolitos con las Ujú. manos. Pone todo el mundo en círculo y hacemos gestos. Si hay algo de información, algo que nos genera preocupación, hacemos así. Y si tenemos un regalo, es decir, algo de información en la que no habíamos caído, pues ponemos la manita así como si fuésemos a hacer un regalo. Entonces se revisa y a lo mejor esa persona pide un aumento de sueldo o pide que le cambien algo de los proyectos en los que está o se queda igual, pero es una práctica muy sana para que la relación esté constantemente renovándose. Y es Qué una bueno. manera de que de vez en cuando pues nos sentemos pues con nuestros compañeros a ver qué tal va el tema. A veces, ya os digo, no tiene que haber una Ujú. propuesta final de nada. Es simplemente que la relación se esté construyendo todo el tiempo. Y yo creo que también es un experimento interesante. A lo mejor no tiene sentido en cualquier tipo de organización. Ujú. Aquí al final, en Thinking with You, les encantan los experimentos y, y lo primero antes de hacerlo en un cliente es hacérselo ellos mismos. De hecho, otro que tenían eran los cinquitos, que es una moneda que utilizábamos, cada semana teníamos 100 y al final de la semana, en formato de agradecimiento, repartíamos como si fuesen monedas. Bueno, pues a Darío le doy 20 porque ha venido conmigo al debate. A Juan le doy otros 20 porque ha hecho, y como que cada Ujú. uno hacía su reparto de monedas, también un poco de agradecimiento. Yo creo Qué que las bueno. herramientas son interesantes para ir probando y a lo mejor una que en un sitio es muy potente, en otro Mm, no cuaja. Pero bueno, cuando trabajas con personas, al final todo es un experimento. Lo Claro. importante es que sea Mm. suficientemente valioso y suficientemente seguro también. Que vayas probando para ver qué es lo que mejor funciona con esas personas en concreto y con la estrategia que tengamos, ¿vale? Ujú. Y como ejemplos Qué así que bueno. se me han ocurrido Mm. de mm. cosas interesantes. Interesante. Ujú. Me ha parecido muy interesante lo que dices al final del ajuste a la cultura, ¿no? Porque al final podemos estar aquí relatando herramientas, pero no se pueden trasplantar de un sitio a No, otro como tal, ¿no? O sea, tienes que realmente tener un conocimiento de dónde estás, ¿no? Porque algunas veces, bueno,
podemos ver prácticas muy innovadoras que suenan muy bien y la metes en un sitio y lías un berenjenal que sales, vamos, por la puerta grande, por la enfermería. Más bien. Totalmente. Entonces, claro, hay que andarse con pies de plomo en ese sentido, ¿no? Porque estamos hablando de personas, ¿no? Y emociones y muchas veces es que no se va a entender, aunque pensemos que estamos en determinados ámbitos o uno haya podido estar en sistemas y dinámicas más novedosas o abiertas, ¿no? Si vas a un sitio donde no forma parte de la cultura, pues puede ser un gran problema, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de las buenas prácticas que yo he visto, considero, me ha gustado mucho el tema de las retrospectivas que decía Noemí, coincido plenamente, y que serían además de más esta parte más 1.0, ¿no? O sea, realmente reunirte con un equipo, trabajar esa inteligencia colectiva y sacar algo en positivo, o sea, como hablábamos antes, ¿no? Pues en lugar de focalizarnos en la persona como tal, sino en los comportamientos de esa persona, de ese grupo de trabajo y que eso se puede mejorar al futuro, ¿no? El one-to-one que yo ya mencionaba, el uno a uno sistemático ad hoc, regular, yo creo que es 1.0, 0.1, pero es que es lo más potente que se pueda llevar a cabo si se hace bien, ¿no? Pero para eso, claro, tiene que formar parte de la cultura. Y luego también diferencias individuales que he visto cuando hablamos de ese reverse feedback, ¿no? De si el propio colaborador se ve con libertad como para darle feedback al manager. Yo, por ejemplo, aquí lo veo como algo muy normal. Cuando lo he comentado en España en determinados ámbitos, dicen, ¡uf, qué atrevido eres dándole feedback a tu manager!, ¿no? Es como, sí, claro, aparte de que la persona te lo pida, y, bueno, sí, te lo puede pedir, pero ser un poco más tibio, ¿no? O ser más neutro. No, hay que dar feedback bien, ¿no? Dice, jo, es que darle feedback a alguien del que depende tu carrera profesional o que puede tomar decisiones sobre tu carrera profesional, igual le hace sentir desnudo ante ti, ¿no? Si eres muy buen observador o vulnerable o no sé, a lo mejor en determinadas culturas no está tan bien visto, ¿no? Por lo cual también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No vayamos a pensar igual, otra vez mañana vamos aquí y damos feedback a todo el mundo, ¿no? También hacia arriba, que hay que tener cuidado con eso. Pero yendo un poco más a herramientas quizás más tecnológicas o que no serían el feedback este más 1.0 de conversar, de hablar entre nosotros. Y también entrando al terreno, antes hablaba Noelia de público-privado, también dentro del terreno privado del anónimo, ¿no? Aquí podríamos encontrar desde el típico 360, que no deja de ser una herramienta de feedback y que la persona que lo reciba puede tener una gran fuente de aprendizaje de ahí, donde es anónimo y bueno, tiene una parte negativa que realmente no sabes quién te está dando eso y con qué intención, porque de la parte anónima, pues bueno, ya sabemos cómo puede llegar, pero bueno, si se hace con buen tino y si se introduce esta herramienta en un sitio donde hay precisamente esa cultura, puede funcionar. Pues hablábamos de, oye, asegúrate antes cómo está la cultura antes de introducir en 360, ¿no? Porque es una herramienta potente, pero al mismo tiempo, bueno, pues delicada, ¿no? Claro. Lo mismo para esas encuestas un poco continuas, ¿no? Comentaba, y los famosos pull check que se pueden hacer para cualquier cosa. Y algo parecido que yo he visto a lo que decía Noemí es gente saliendo de un equipo pedir feedback a todo el mundo, ¿no? Bajo una herramienta estos de pull check, ¿no? Bajo el diccionario de competencias de la organización o bajo comportamientos que la persona quiere mejorar, y él mismo se crea su propia encuesta como si fuera un Survey Monkey, envía a todo el equipo y antes de irse pues se lleva ese regalo un poco de todo el equipo, ¿no? Pues sí, es anónimo, pero es una forma también de feedback, ¿no? De que quien lo quiera cumplimentar y te lo envíe, pues oye, eso que te llevas puesto. Y yo creo que sería así más lo que pensaría, ¿no? Respecto a buenas prácticas que yo he visto, cosas así que no se han mencionado anteriormente. Bueno, muy interesante. Hemos estado hablando del proceso, de los ingredientes, las buenas prácticas, y ha salido varias veces, ¿no? Creo que antes también lo ha comentado Noelia, un poco por encima. Claro, ¿cómo elegimos el momento, los tiempos, el lugar? Porque podemos tener la metodología, el proceso, pero si los tiempos no los usamos bien y el momento es el peor del lugar, no hay estrategia ni proceso que valga. ¿Cómo? Ya sé que cada empresa es un mundo aparte, pero ¿qué recomendaciones nos podéis dar para elegir el momento, el lugar, los tiempos? Que yo creo que es muy importante y a veces he visto que muchas organizaciones fallan en esto. Yo aquí pienso en cuando viajas en avión
y la azafata o el azafato te saca la mascarilla de oxígeno. Y lo primero que te dice es póntela tú primero antes de ponérsela a nadie. Que como no te la pongas tú primero, aquí morimos todos. Pues para mí elegir el buen momento del feedback tiene que ver con eso. Gestiónate tú primero tus emociones, tus tal, estate bien preparado y luego ya vas. Porque muchas veces vamos enfadados, demasiado eufóricos, con algo que ya nos está tocando las narices, estresados, perdidos y así, ala. Y además cuando vamos así, después de la reunión, como que no recuerdas bien qué palabras dijiste ni cómo no haces la evaluación tan realista porque estás con las emociones a tope. Entonces, elegir el tiempo y el lugar tiene mucho que ver con ponerte la mascarilla de oxígeno tú primero. Pensar si emocionalmente es mejor que me baje un poquito el cortisol, los nervios o tal. Y a mí me sirve también mucho cuando sé que estoy enfadada o que estoy escribirlo. Escribirlo para elegir bien la palabra que quiero decir, la que va a tener el impacto X y el otro no. Intentar un poco hacerlo así. Y decía antes, Noelia, lo de público-privado, ahora me corrige Darío si no está de acuerdo. Desde luego, para mí el constructivo, negativo, el de hay algo que cambiar mejor en privado y con el positivo mezclaría un poco. Tendemos a ver en los libros que dicen, no, el positivo en público. Pero imaginad otra vez, me voy mucho a ejemplos. El niño en el cole, que la profesora está todo el rato, ay, Juan, qué bien hace todo, ay, Juan, qué bien hace todo. Y solo es Juan y Juan y Juan. El resto de los niños de repente pueden empezar a ver a Juan de otra manera. Incluso Juan sentirse incómodo y decidir, oye, pues voy a suspender un examen para relajar un poco la cosa y que no me feliciten tanto. Entonces, como la mente humana a veces es sorprendente, cuando el feedback es público, yo estaría siempre pensando si todo el mundo está recibiendo algo, si no, si hay alguien a quien le tengo que felicitar mucho, pues a lo mejor dejo unas cuantas en privado, como para que no se noten mucho las diferencias entre unos y otros. Y que la manera de hacerlo sea como un ejemplo que nos va a ayudar y no una comparación. Los que Claro. tengáis hermanos de más o menos vuestra edad, no sé si os peleabais mucho con ellos de pequeños. Yo me llevo con mi hermana un año y estábamos siempre peleadas, siempre. ¿Qué pasa? Que las comparaciones son odiosas y cuando constantemente te están comparando, te están como introduciendo la semilla de quiero más a una o quiero más a otra. Y de adultos yo creo que también hay que tener ahí un poquito cuidado con eso. No digo que no se haga, pero no sé, como por darle una vuelta. No sé qué opina Darío de esto. No, pues de igual manera, ¿no? Una vez estés sentado a la parte emocional, buscar el momento y el lugar, ¿no? Porque algunas veces no lo queremos quitar de encima, ¿no? O le hemos prometido a alguien que le íbamos a dar el feedback y prácticamente es un aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y buscamos ahí un momento entre una reunión y otra o sabiendo que la otra persona está súper liada. Entonces, bueno, pues como siempre recomendábamos, yo me acuerdo, en multitud de cursos de desempeño cuando estábamos en este tipo de conversaciones, oye, pues busca un lugar en la agenda, ¿no? Que sea concreto, que sea específico, que si sabes que además la conversación va a dar de sí, que tengas un tiempo estimado, no sean 5 minutos, si son 30, pues 30, pero realmente que lo bloquees, ¿no? Que el espacio también dé para que se pueda hacer de forma adecuada, ¿no? A lo mejor que no haya teléfonos o que sepas que nadie te vaya a molestar. O sea, eso tiene que estar asegurado, porque si no, aunque la parte emocional esté salvada y tú ves que a lo mejor la otra persona, tú primero y luego la otra persona ya está más preparada para recibir el feedback, pero luego el dónde y el cuándo y el cómo, pues no se ha llevado de la forma quizás más adecuada, ¿no? Entonces yo creo que iría por ahí y no mucho más que añadir realmente. O sea, también un poco como decía antes, ¿no? Pensar si la persona está preparada para recibirlo, en este caso, ¿no? Porque algunas veces parece que está más en nuestro lado que la de la otra persona y eso también es un error importante, ¿no? 嗯哼，嗯哼。
No sé si queréis añadir alguna cosa más sobre el feed forward. Yo me he quedado un poco antes, se lo hemos mencionado, lo habéis mencionado. No hemos profundizado si hay algún matiz o algo que tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Por si hay personas que nos están escuchando y cuál es la diferencia o qué cosas tener en cuenta también con ese feed forward, ¿no? Hacia adelante. Bueno, al final es mirar al futuro y yo aquí siempre pienso en los típicos programas de actuaciones tipo Operación Triunfo, en las que ahí haces tu actuación, te dan el feedback y la semana que viene lo tienes que hacer mejor. Entonces, feed forward es, esa persona se lleva algo con lo que pueda hacerlo mejor para la siguiente semana, porque si no, ese feedback no va a servir para nada, es información. Pero cuando hablamos de feed forward es como el empujoncito también. Yo lo veo un poco como, no solo te digo lo que pienso, sino que mira, esto puedes hacer, ¿Cómo? esto otro, o tal, o un cómo, un apoyo, un aliento de otra manera, no sé. Ujú. Yo lo veo un poco así. Y es verdad que no veo ese tipo de programas, pero siempre como que me recuerda a ese momento cuando te están dando la información y dices, vale, con esto que me ¿Y dicen ahora qué? ¿puedo hacer algo para que el próximo día que me toque cantar lo vaya a hacer mejor? ¿O me ha dicho esto y ya está? Yo es que en mi caso lo veo de la mano, ¿no? O sea, al final creo que hace unos años me da la sensación que se separaba más esto del Sí. feedback y el feed forward, pero es que claro, feedback sin feed forward es como, efectivamente, ¿qué hago yo con esto, no? Mm, Entonces, si además eres una persona observadora, que realmente tiene apreciaciones interesantes, incluso un poco de vida, ¿no? O de mundo, sobre todo, por ejemplo, se ve mucho con los juniors, ¿no? Que te den un junior y tú le puedes dar ese feedback, esa indicación de, oye, y además, en la próxima reunión, si tú tuvieras una situación como esta, podrías hacer algo así y además de esta forma, pues matizarías o mejorarías esta parte, ¿no? Pues le estás indicando el camino. Algunas veces puede ser un poco atrevido, ¿no? O sea, también dar consejos tan guiados a determinados perfiles, pero bueno, como decíamos antes, ¿no? Pues no deja de ser una observación de una persona ujú. bajo tu propia experiencia o incluso bajo tu observación de cuando tú ves un determinado perfil en determinado entorno, pues cómo crees que actúa normalmente, debería actuar, y tú indicas esa posible dirección, ¿no? Luego si la otra persona lo toma o no, Claro, pues es otra historia, ¿no? Pero desde luego yo lo veo completamente de la mano. Si no, me parece que está cojo. claro. Bueno, se Ujú. nos ha pasado el tiempo volando. Agradeceros a ti, Noemi, y a Darío la participación. Bueno, no sé si queréis añadir alguna conclusión final, Noemí, Darío, Noelia, que hemos estado aquí en el debate, una idea que queréis que se lleven las personas que siguen nuestro canal. Bueno, yo saco la taza para hacer un momento publicitario y lo primero, daros las gracias por este espacio. Es un placer ver a Darío, aunque esté lejos, tener la oportunidad de conversar con él y escucharle es una maravilla y a Noelia y a Juan por generar el espacio. Y yo creo que me quedo con frase, bueno, al final la gente se va a acordar de nosotros por muchas cosas y no siempre se puede elegir porque se van a acordar de nosotros. Pero yo creo que cuando intentamos que quien pase por nuestra vida, pues que se sienta más capaz, que se sienta más útil, que tenga un punto de vista que le ayude a comprender mejor la realidad o que le ofrezcamos ayuda, yo creo que siempre puede ser positivo. Aunque en el momento no se entienda y se entienda más adelante, o bueno, que yo creo que es interesante que pensemos en qué quiero dejar aquí de recuerdo a las personas que se han cruzado conmigo. Así que me quedo un poco con esa idea, a modo de resumen. Qué bueno. Pues yo no tengo la taza, me la he dejado en Madrid. No me ha podido acompañar a Frankfurt esta vez, pero bueno, coincide en que, bueno, que ha sido un auténtico placer. El gusto es escuchar a Noemí, a Noelia y a Juan, ¿no? Bueno, son auténticos sabios, ¿no? Dentro de este mundo y bueno, yo solo puedo relatar pues, lo que he ido viviendo, ¿no? En mis experiencias, en mis organizaciones.
como lectura o como frase final, no sé, yo creo que todos podemos contribuir a crear entornos y marcos más abiertos, ¿no? Donde esto forma parte de la cultura. Y algunas veces pensamos que tienen que venir grandes programas o grandes iniciativas desde arriba. Bueno, pues algunas veces vienen y otras veces no. Entonces, yo creo que también depende de nosotros mismos generar ese caldo de cultivo tanto con nuestro propio entorno, porque somos personas en el entorno de trabajo y fuera de nuestro entorno profesional. Y sería raro que tú des feedback y estés muy abierto a la cultura de feedback en el trabajo y luego te desconectas este superpoder y llegas a tu casa y no comentas, ¿no? Con tu entorno este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que, como decíamos al principio, pues herramientas de crecimiento, herramientas de aprendizaje que todos podemos facilitar y luego, bueno, pues teniendo en cuenta un poco la cultura, yo lo que he visto es que cuando está más asentado es de las cosas que la gente más aprecia. Y como decían a mí, pues de lo que te van a recordar, a mí, por ejemplo, de lo que más me recuerdan aquí es, oye, es que tú das buenos feedback, ¿no? Porque la gente realmente que está abierta al aprendizaje y a crecer, lo ve como lo que decíamos, como un tesoro, como un regalo. Entonces, que tú realmente te atrevas a decirlo de forma sincera, pero humilde y de forma razonada, ¿no? Pues la gente realmente lo aprecia, ¿no? Entonces, ojalá bueno, que en España, donde yo he visto así que todavía falta mucho, ¿no? Camino para que las organizaciones se puedan llegar ahí, pues la gente lo vaya incorporando como una herramienta más, como una herramienta habitual, no como una herramienta más, como una herramienta muy poderosa de transformación, que es lo que es, ¿no? Y dejemos de tener miedo a, y si lo utilizo, ¿qué va a pasar, ¿no? Que quizás es un poco lo que más hay detrás ahora mismo, ¿no? Quizás no nos abrimos tanto en determinados entornos porque podamos tener un poco más miedo a qué pasa si lo doy, ¿no? A mí me ha gustado mucho la base de propósito que ambos habéis comentado, el para qué estamos dando feedback y ese propósito de hacer crecer, de acompañar a la persona bueno, a mejorar, a crecer, esos valores de confianza. Habéis hablado los dos desde el principio y se ha notado a lo largo de toda la conversación del trasfondo de cariño, cariño y querer ayudar o querer acompañar a la persona en ese crecimiento, ¿no? Esa humildad también que implica el dar feedback, el empezar por uno mismo y por esa gestión emocional en el momento adecuado, en el momento en el que sé que puedo estar bien emocionalmente para acompañar realmente a la persona. Y esas dos metáforas se me han quedado muy dentro, ¿no? Lo de vamos a actuar como un espejo y no solamente en la lupa en lo que hay que cambiar y lo que está mal, sino como un espejo. Y también en esa metáfora del fútbol separar el balón del jugador, ¿no? Vamos a hablar del comportamiento y no vamos a generalizar con la persona, ¿no? Que bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido genial escucharos. Y que además yo como idea me quedaría que tanto para lo bueno como para lo malo la gente puede olvidar lo que le dijiste, pero no como le hiciste sentir. Y yo creo que muchas veces te quedas con buen sabor de boca de feedback o de retroalimentación que te ha dado gente y en otras ocasiones te quedas con ese sabor negativo, ¿no? Porque bueno, no lo hicieron de forma adecuada. Entonces, bueno, reitero lo que dice Noelia, que ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Bueno, a las personas que nos seguís, os animamos a que os podáis suscribir, tanto Noelia como yo, a nuestro canal de debates de YouTube, Café con Talento. Y bueno, también queremos que con estos puntos de vista diferentes y romper un poco nuestra caja y puntos de vista, crezcáis y evolucionéis como profesionales, porque si no nos abrimos a otras formas de ver el mundo empresarial, pues siempre vamos a pensar de la misma forma. Entonces esperamos que os ayudemos a ese poneros ahí un poco en jaque mate para crecer, ¿no? Y para salir de nuestra zona cómoda, que al final todas las personas somos personas de hábitos. Bueno, y esto no acaba aquí. Nos pedimos que sigáis viendo nuestros debates y bueno, el próximo debate que tendremos pues es un tema muy interesante y estamos eligiendo además este año temas un poco diferentes y el tema que hemos elegido es tecnología blockchain y criptomonedas. Las personas que nos acompañarán son Juan José González, que es cofundador de Blockchain Aragón, Key Haas del área de Industria 4.0
y socio director de la empresa Steger, empresa especializada en proyectos de digitalización de la industria. Y luego, Juan Carlos Dueñas, Plan Manager de la empresa de automoción Lin Weyman y experto en transformación digital. Así que gracias por habernos seguido. Noelia, no sé si quieres añadir algo como final. Nada más, nada más. Muchísimas gracias, Noemí y a Darío, a ti también, Juan. Gracias por esta conversación tan interesante y tan inspiradora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. chicos. Que vaya muy bien. Que Gracias. vaya muy bien.